Sobre el dispositivo analítico y Freud. Yo pondría el dispositivo analítico en este universo, ¿no? El del siglo XIX-XX. No creo que el psicoanálisis haya pretendido hacer público lo íntimo. Yo no lo veo así. Veo que el cuadro psicoanalítico tiene también paredes y es fundamental la discreción y el pudor. No, tal vez no serían las palabras porque es profesional, ¿no? Pero la confidencialidad profesional, o sea, no se hace público. Es una situación casi íntima, ¿no? Compleja, pero es solamente, en algún punto es muy íntimo. Se le cuenta al analista cosas que no se le cuenta a nadie, ni a uno mismo, ¿no? Entonces hay ahí algo que está reforzada la pared. De ahí no sale o no debería salir, ¿no? O sea, está garantizado por ley incluso que no debería. Entonces yo a Freud y al dispositivo analítico lo pondría como parte de ese universo de las paredes. Pero es una parte importantísima porque me parece que también no fue solo una teoría del psicoanálisis que tematizó la subjetividad introdirigida de una forma totalmente nueva, ¿no? Porque fue en el pasaje del siglo XIX al XX, ya con influencias laicas muy fuertes, ¿no? No es el alma, no es el espíritu, y es un psiquismo absolutamente complejo, o sea, tiene elementos irracionales, no es la racionalidad ilustrada, ¿no? Tiene elementos románticos, ¿no? El arte y lo inconocible, el misterio, ¿no? Es un tipo de interioridad muy compleja que es la nuestra, o sea, la que nosotros tenemos como referencia. Y de una forma más hegemónica. Entonces me parece que Freud y el psicoanálisis como dispositivo no es solo una teoría sobre la interioridad, sino que es también un método de intervención. Es una práctica sobre... Un método de intervención en esa subjetividad. Entonces mapeó e inventó esa interioridad, porque no solamente que la detectó, sino al enunciarla la inventó el psiquismo, digamos, desde esta perspectiva, ¿no? Se diría, inventó el psiquismo. Pero al mismo tiempo inventó una técnica de intervención en el problema del psiquismo, con el super yo, que tiene todo que ver con esto, la culpa, la ley, el problema de la autoridad, ¿no? El problema de la introyección de la ley y de su tensión entre los deseos que tienen que ser reprimidos porque la ley del espacio público lleva a contradecirlos. Entonces es un método de intervención también. Entonces yo decía que pertenece a este universo, pero pertenece de una forma fundamental porque es también uno de los elementos que llevó a la transformación, ¿no? Tal vez se autodestruye en ese movimiento, pero fue un método de intervención en este tipo de subjetividad que contribuyó a transformarla. Entonces la respuesta sobre el primer punto sería ese. Hay incluso yo hice un trabajo entrevistando psicoanalistas de Brasil y de Argentina, que está en internet, en un sitio que se llama narciso21.com. Hay entrevistas sobre esta cuestión de la transformación de la subjetividad a dos psicoanalistas, creo, de Argentina y de Brasil. Y me acordé cuando vos hablabas de una respuesta, que hay preguntas sobre la culpa y la vergüenza, todas estas cuestiones están ahí enunciadas. Y una psicoanalista brasileña llamada Teresa Piñero dijo que entre las transformaciones que ella detectó de los años 80 ahora, desde que ella empezó a trabajar en la clínica, está incluso entrevistado a Benildo Becerra también, dice que percibió que antes, en las primeras décadas de su trabajo, los pacientes venían con una historia que tenía que ser trabajada, intervenida. La idea era que tenía una historia para ser intervenida. Además de que iba muchas más veces por semana, había más tiempo, más disposición para ese trabajo, ¿no? Y últimamente lo que sucede es que la historia la hacen con ella, o sea, no viene con la historia lista. Es el momento para autonarrarse, que hasta podría decirse más valioso que en el caso anterior, pero sería un síntoma también de la transformación. Con esto quiero decir que no es que al transformarse el psicoanálisis necesariamente la subjetividad para la cual el psicoanálisis fue inventada, el psicoanálisis tendría que autodestruirse, sino que reinventándose podría ser mucho más útil, valioso, ¿no? Ahora para esta subjetividad que problemas no le faltan, ¿no? Problemas no le faltan, aunque tal vez no sea la culpa, ¿no?, el articulador fundamental, pero la vergüenza tiene sus dramas, ¿no? Y no solamente eso. Y con respecto a la pregunta sobre la mujer,
Yo estoy de acuerdo, creo que hay ahí un elemento, así como Freud, la mujer también, o sea, la liberación femenina, si podríamos llamarlo así, los movimientos de transformación, ¿no? Y de lucha política para protagonismo de la mujer en la sociedad, a lo largo del siglo XX, constituye también un elemento fundamental de esa transformación. ¿No? Es algo que si pusiéramos el foco en los años 30, por ejemplo, y pensar en la mujer en la sociedad occidental y ahora es completamente diferente su papel. Y uno de los hitos que yo trabajo con respecto a eso es el libro Cuarto Propio de Virginia Woolf, que son unas conferencias que dio en el año 29, ¿no? Cuando le preguntaron, le pidieron que hablara sobre la mujer y la novela, y es un libro que forma parte de cualquier historia del feminismo, ¿no? De la genealogía del feminismo, un libro valiosísimo, un texto encantador además, ¿no? Y que forma parte de esa lucha, ¿no? de posicionamiento de la mujer en el mundo. Entonces lo que dice ella es que las mujeres habían escrito pocas novelas buenas hasta ese momento porque no tenían un cuarto propio, les faltaba privacidad, ¿no? Y como ya dicho, como creo que dijiste, o sea, el espacio privado es el espacio de la mujer en la era moderna, por antonomasia. El espacio de la mujer es el espacio de los niños, de la madre, del ama de casa, la reina del hogar. Sin embargo, un espacio menor, ¿no? Considerado un espacio menor, importante porque nos afecta, porque bueno, es un apoyo y tal, pero el espacio público es mucho más prestigioso, ¿no? Que el espacio privado, que es el espacio del hombre público, el espacio masculino, empezando en el siglo XIX y buena parte del XX. Bueno, esto se fue transformando, evidentemente, pero lo curioso es que la reivindicación de ella es por un cuarto propio, por privacidad, porque en el espacio privado el sujeto moderno se configura como un sujeto. El espacio privado quiere decir no cuidando a los chicos haciendo la comida. El espacio privado es la biblioteca. Es un cuarto para leer y escribir y para ser compatible con los dispositivos análogos que mostré antes, que eran masculinos, ¿no? Para la mujer era solo para que supiera leer y escribir para hacer las compras, digamos, a lo básico. Pero cuando la mujer se reivindica ella también como sujeto moderno y explicita, bueno, no tenemos derecho a ser sujeto moderno porque nos falta privacidad. Ahí se ve que es fundamental. La cuestión de la intimidad y la privacidad para ser un sujeto moderno es fundamental. Incluso, bueno, para eso, para poder escribir una novela, que es algo que pertenece al ámbito público. Para escribir una novela, antes tengo que poder pensar, antes tengo que tener introspección, concentración, escribir diarios, cartas, toneladas, que ella escribió también, para poder escribir novelas y ser alguien en el mundo, ¿no? Que era lo que se consideraba como ser alguien en esa época. Ahora, yo no diría que es la mujer del siglo XXI, es la mujer del siglo XX. Yo creo que el siglo XXI ya es probablemente otra cosa. Mujer y hombre hasta son anticuados, ¿no? En ciertos ámbitos, tipo lo femenino y lo masculino, suena bien siglo XX. Ahora sería un qué, a género, transgénero, no sé, ni sé qué nombre ponerle, ¿no? Pero creo que esta subjetividad de acá, ¿no? Va más encuadrada, no fue la palabra, va más dirigida hacia ese tipo de género difuso, ¿no? Flexible y no tan categórico así de que masculino femenino. Pero estoy de acuerdo sí que la participación de la mujer en esa transformación, la mujer como sujeto político, es fundamental. Siglo XX, Freud y la mujer.